Vamos, corriendo. ¿La vaina tapó? Creo que no. No será. Quiere ver yo me busco el lío. Esto que me busco con eso. ¿Aló? ¿Aló? ¿Ahora sí? Bueno, entonces vamos a trabajar la clase de antígenos, que esta clase es importantísima porque la vamos a necesitar en el laboratorio esta semana. Entonces, siguiente. Bueno, Bueno, entonces en la clase de antígenos vamos a tener que ver el concepto de antígeno, cuál es la estructura de ellos, la composición molecular de esas moléculas. Un poquito más. ¿Aló? ¿Aló? Vale. Bueno, entonces en la interacción antígeno-anticuerpo es importante tener conceptos. Vamos a empezar a trabajar con el de antígeno. ¿Qué es un antígeno? Siguiente. Antígeno, este es un concepto que lo he como construido de varios textos, de la experiencia y de lo que necesitamos y del enfoque que queremos darle a este concepto. Antígeno se refiere a unas moléculas o a estructuras. Dense en cuenta que estamos sacando el concepto de que tiene que ser un patógeno. Puede ser una molécula endógena que se produce dentro del cuerpo, o puede ser una molécula exógena, es decir, que pertenezca a una sustancia diseñada recientemente, una toxina o una bacteria. Entonces eso implica este concepto de exógeno. Y estas moléculas deben interactuar para que se llame antígeno. Necesariamente son moléculas que son capaces de interactuar con un producto de la respuesta inmune. ¿Qué es un producto de la respuesta inmune? Por ejemplo, la producción de un anticuerpo. Eso es un producto de la respuesta inmune, porque cuando se presenta un antígeno se va a traducir en la producción de anticuerpos. Pero también puede ser producto de la respuesta inmune un linfocito T, un clon que ha sido activado, es decir, el TCR. Entonces, ¿cuáles son los productos de la respuesta inmune? Un TCR o un linfocito B, un BCR, ¿vale? Un anticuerpo. Entonces, desde ese punto de vista, toda sustancia o estructura molecular que sea capaz de interactuar con un producto de la respuesta inmune se denomina antígeno. Y con este concepto es que vamos a trabajar. Ahora, ¿qué es un inmunógeno? O sea, no todos los antígenos son capaces de activar la respuesta inmune. Puede ser que una molécula se una, pero de esa unión no surge nada, no se activa una respuesta inmune, ¿vale? Entonces, inmunógeno es aquella sustancia que es capaz de inducir una respuesta inmune específica resultante en un producto que puede ser anticuerpos o pueden ser clones de linfocitos T activados. Entonces, no todos los antígenos son inmunógenos, pero sí todos los inmunógenos son antígenos. ¿Está claro? Vale. Volvamos a este antígeno y podemos ver en este
se refiere a los diferentes determinantes antigénicos que puede tener la cápsula y la estructura de ese microorganismo. Entonces, un determinante antigénico se refiere a la porción del antígeno que se combina con el producto de la respuesta inmune, es decir, la que es directamente reconocida. Por ejemplo, todo mi brazo puede ser un antígeno, pero solo la mano es la que va a interaccionar con el receptor. ¿Sí? Entonces, esa porción es lo que se denomina determinante antigénico. Epítope. Epítope es una región mucho más pequeñita dentro del determinante antigénico, y esta serían los dedos en la analogía de la mano, y sería esa región más pequeña que ya interactúa directamente con los anticuerpos. Esa sería el epítope, ¿no? Vale, un segundo. La región del determinante
¿Aló? Listo. Entonces ahora vamos a hablar de otros conceptos que también son importantes y es la palabra arterio. Arterio es una sustancia, es el nombre que se le da a una sustancia que no es inmunogénica, porque ella es muy pequeñita. Es una sustancia que puede reaccionar con los productos de la respuesta inmune, pero no es capaz de generar una señal, esa interacción, ¿sí? Entonces, cuando estas moléculas, al ser tan pequeñas, queremos utilizarlas para activar una respuesta inmune, lo que hacemos es ponerle un carrier, otra partícula más grande, para poderla darle aumento de tamaño y que la señal sea mejor. Entonces, en algunas de estos se van a encontrar también con el arterio. Y como tal, en el otro lado tenemos los anticuerpos. Entonces, los dos factores importantes serían los antígenos y los términos asociados a antígenos, que serían inmunógeno, determinante antigénico, epítope, arterio, y por otro lado ya los anticuerpos. En cuanto a los anticuerpos, importante, siguiente. Ellos son, ahí tenemos la foto de un anticuerpo, tienen una estructura, es una proteína. Los anticuerpos están conformados por dos cadenas pesadas y dos cadenas livianas. Podemos observar las cadenas pesadas, es la cadena que tiene pH, esa es una región que se llama variable de la pesada. Esa región variable de la pesada se une o interacciona con la variable de la liviana, y las dos juntas son los que van a conformar esa hendidura que es donde vamos a introducir el epítope. Entonces ahí encontramos en amarillo el paratope, encontramos el antígeno como una cadena de aminoácidos. Seguramente eso hace parte de la estructura del, a ver, imaginémonos que es el flagelo de algo, ¿sí? Entonces, todo lo que está en bolitas grises corresponde al determinante antigénico, pero lo que del determinante antigénico es reconocido por el anticuerpo es lo que va a estar en rojo, que sería el epítope. Entonces, ¿qué otra cosa es importante con esto? Los anticuerpos entonces tienen dos regiones variables, cada una en sus bracitos, y por cada una de estas regiones va a poder reconocer un antígeno o un determinante antigénico. La especificidad de ambos bracitos es la misma. ¿Sí? No es que en este bracito reconozco un epítope de un determinado antígeno y por el otro de otro, no. Estos rearreglos surgen iguales para ambos segmentos génicos. Por tanto, entonces un anticuerpo tiene la misma especificidad. Pero en el caso de la bacteria, atrás, porfa, que tenía epítopes, bolita, cuadrados, pirámides, es probable que se creen anticuerpos contra cada uno de esos determinantes. Entonces, en el caso de esta bacteria, vamos a producir, después de un encuentro de esta bacteria con la respuesta inmune, van a surgir anticuerpos de diferente especificidad. Anticuerpos contra los epítopes bolita, anticuerpos contra los cuadrados, etcétera, etcétera. A eso le llamamos una respuesta policlonal, porque es anticuerpos que surgen de diferentes clonas, ¿sí? Y esos anticuerpos son altamente específicos de ese epítope. Por tanto, podríamos decir que este antígeno es un antígeno muy bueno. Primero, porque tiene múltiples
determinantes antigénicos y, bueno, y porque son lo suficientemente inmunógenos. ¿Sí? ¿Qué hicieron? Que se produjeran anticuerpos contra ellos, o sea, fueron antígenos inmunógenos, buenos antígenos que son capaces de activar la formación de, inducir la activación de la respuesta inmune adaptativa específica. Bueno, entonces siguiente. Aquí, los epítopes pueden ser de dos tipos, lineales y conformacionales. ¿Qué es un epítope lineal? Tal cual como lo vemos ahí, es un epítope que es pequeño, usualmente son unas cadenas cortas de aminoácidos y pues como ya sabemos, un antígeno puede tener varios epítopes conformacionales o lineales. ¿De qué depende? Por ejemplo, en este caso es un epítope conformacional. Con esta estructura de esa proteína, digamos en una estructura secundaria, es cuando está doblada que muestra ese determinante antigénico. Pero probablemente si esa proteína es digerida o pierde su estructura terciaria o secundaria y se vuelve una estructura lineal, se van a formar nuevos determinantes o epítopes conformacionales. Porque la voy a subir y si la meto al Hayden me toca sacarla del Hayden para volverla a subir. La tengo que subir primero y cuando la suba y se la meto al Hayden. Por eso, cuando entra un microorganismo, digamos que se reconocen unos patrones moleculares y después del procesamiento que sufre en la célula dendrítica ese antígeno, se presentan otros epítopes de tipo diferentes a los inicialmente reconocidos. ¿Sí? Bueno, siguiente. Aquí tenemos nuevamente el anticuerpo, tenemos las dos cadenas pesadas. Recordemos que la región constante de la inmunoglobulina es la cadena pesada, la que conforma la región constante. Tenemos arriba las dos cadenas, la liviana y la pesada, formando el FAP, que es el sitio de unión al antígeno. Tenemos al antígeno una estructura grande que es capaz de que es capaz de interactuar con un producto de la respuesta inmune. Ahí tenemos el concepto. Y del antígeno que está reconociendo ese anticuerpo, un determinante antigénico. ¿Y qué parte del determinante está interaccionando con el paratope? El epítope, que sería el rojito. ¿Sí? O bueno, más interno del rojito. Entonces, acá tenemos al lado derecho, tenemos entonces un antígeno y lo que les explicaba, que tiene múltiples determinantes antigénicos con los cuales se creó y se activó una respuesta inmune humoral para cada uno de esas antigenicidades. Entonces, por eso tenemos el anticuerpo que reconoce el antígeno rectangular y el anticuerpo que reconoce el epítope o el determinante antigénico triangular. ¿Sí? Y los anticuerpos tienen diferente especificidad. Ese antígeno sería un antígeno muy bueno porque es capaz de interactuar con un producto de la respuesta inmune. ¿Vale? Bueno, otros términos importantes son inmunogenicidad y antigenicidad. Entonces, inmunogenicidad es la capacidad de un antígeno para inducir una respuesta inmune. O sea, ¿qué tanto el antígeno es bueno? Y acá es importante ver una siguiente diapositiva. Siguiente. Esta es la diapositiva de inmunogenicidad. Me encanta porque aquí podemos ver en la línea azul cómo, dependiendo de la naturaleza química del antígeno, se mejora o se presenta mejor inmunogenicidad, o sea, mejor
capacidad para activar una respuesta inmune. Entonces, tenemos en el más bajo de los más malos inmunógenos serían los aminoácidos. Entonces, dipéptidos, proteínas de cadena corta, de 6 a 7 aminoácidos, cositas así, muy pequeñitas, son muy mal inmunógenos. Adenoides, como les decía, que son estructuras muy pequeñitas, ya sabíamos por el concepto que no activaban una respuesta inmune y que la única manera era ponerlo en un carrier. Entonces, ya después vienen los lípidos. Los lípidos son estructuras moleculares mucho más grandes, complejas, que yo a ustedes les he hablado y quiero que no se confundan. Los lípidos hacen parte muchas veces de las membranas citoplasmáticas y cuando se procesan las paredes celulares de los microorganismos es muy probable que se presenten porciones de estos lípidos, pero en combinación con proteínas. Lipoproteínas son muy buenas inmunógenos. Entonces, pero los lípidos por sí solos, no. Ahora, los carbohidratos. Los carbohidratos se encuentran usualmente en forma de polisacáridos, repeticiones de un mismo carbohidrato y son muy largos. Vemos acá, digamos, glucosa, 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 y bueno, ¿sí? Estos están presentes en los polisacáridos capsulares. Son muy buenos estos para ser reconocidos por respuesta de la inmunidad innata. Por ejemplo, fácilmente el C3b, que es una opsonina, se pega al polisacárido capsular. Pero eso es diferente a decir que es un buen inmunógeno. ¿Sí? O sea, es bueno para que sea reconocido como extraño, más no para activar la respuesta inmune cuando ya es reconocido de una manera o cuando uno lo inocula en un animalito. ¿Sí? Entonces, en ese caso los carbohidratos no son tan buenos. Y los mejores son las proteínas. Las proteínas, entonces aquí tenemos un determinante antigénico y pues las proteínas pueden tener varios o uno solo. Las proteínas combinadas con carbohidratos o con lípidos todavía tienen mayor capacidad de inmunogenicidad. Y esta información, ¿por qué es importante? Es importante porque, bueno, aquí pueden surgir personas que trabajan en el área de la farmacéutica. En la farmacéutica, en el diseño de vacunas, es importante tener en cuenta y también en los test diagnósticos qué molécula es la que yo debería poner como señuelo en un test de detección para que sea reconocida por anticuerpos. Entonces, eso debe tener ahí un razonamiento importante que determina la importancia de conocer esta información, de qué es lo que determina que una sustancia sea más o menos inmunógena, porque eso es lo que ustedes tienen que, o seguramente van a encontrar en las pruebas diagnósticas. Atrás. En el caso del acteno, que es tan mal inmunógeno, pésimo, entonces toca es conjugarlo. Preste atención acá y sube A un carrier que puede ser una molécula. Usualmente utilizamos pared de Mycobacterium tuberculosis. Utilizamos esa mezcla o ese antígeno crudo de esas bacterias, son muy buenos inmunógenos. Entonces, cuando yo por una investigación tenga que desarrollar un anticuerpo contra una sustancia que no es tan inmunógena, lo que se usa es unirlo a una sustancia de estas que puede ser desde una sistema estreptavidina-vidina o puede
podemos unirlo a una perla de látex, a una molécula de albúmina o a una mezcla de las paredes de los micobacterios que se conocen como adyuvante de Freire. Entonces, usualmente si queremos producir anticuerpos contra algo que no es tan inmunógeno, hacemos un adyuvante. Ya cuando el acteno, que son esas cositas rojas, se une a su carrier, entonces si vamos a inmunizar el conejito, vamos a obtener anticuerpos contra el acteno en muy baja cantidad, por eso decimos que es un mal inmunógeno, y anticuerpos contra el carrier, y los que no vamos a necesitar serían los anticuerpos que reconocen un pedacito de las moléculas del adyuvante con un pedacito de las moléculas del acteno, ¿sí? Entonces, esto pues básicamente para la gente que trabaja en investigación y que necesita desarrollar anticuerpos específicos contra algo que esté investigando. Bueno, aquí tenemos los diferentes carriers. Entonces, pues, yo mencionaba la albúmina de suero bovino. Podemos también utilizar, bueno, aquí es lo mismo en la explicación de la gráfica. Cuando colocamos el acteno solo, no se produjo anticuerpos. Cuando se pone el carrier, se producen anticuerpos contra el carrier. Pero cuando se usa el conjugado carrier más acteno, se producen anticuerpos para cada uno de ellos y a la mezcla. O sea que se reconocen epítopes conformacionales y lineales de esa mezcla. ¿Sí? Bueno, entonces eso es en cuanto a inmunogenicidad. Siguiente. Bueno, ya me mencionaba un poquito acerca de esto. ¿Qué factores influencian la inmunogenicidad? Entre estos, el carácter de no propio. O sea, entre más extraño sea, es mejor. Entonces, si yo estoy interesada en desarrollar una vacuna, pues la parte del microorganismo al cual yo tengo como objetivo de desarrollar la vacuna, debo elegir la parte más extraña que más se diferencie filogenéticamente entre las dos especies si la vacuna es para los humanos. Entonces, el grado de falta de parecido entre el antígeno con respecto a la molécula propia es lo que determina el carácter no propio. Yo les traigo ahí un ejemplo de la albúmina de suero bovino humano. Si ponemos esa albúmina, inoculamos una vaca con esa proteína, para la vaca no va a desarrollar una respuesta inmune tan amplia, dado que ambos pertenecemos a los mamíferos. Sin embargo, si le inoculamos una gallina con la albúmina de suero humano, vamos a encontrar que el sistema inmune de la gallina lo va a reconocer como un inmunógeno y le va a crear una alta respuesta de anticuerpos. Entonces, en ese sentido, es lo que me refiero con el carácter no propio. O sea, entre más se aleje del estado filogenético, digo yo, de las especies, pues más inmunógeno va a ser. Entonces, ¿de qué depende ese carácter no propio? Entonces, por lo menos moléculas que han divergido en los distintos linajes evolutivos actúan como buenos inmunógenos, o ciertas moléculas que han permanecido ocultas, que son propias pero que han permanecido ocultas, pueden en algún momento actuar como inmunógenas. Estas las llamamos autoantígenos, usualmente proteínas del globo ocular, proteínas del escroto, proteínas que están en el esperma, son proteínas o moléculas que en un momento dado pueden llegar a ser inmunógenas, porque como siempre han permanecido ocultas, no se creó
tolerancia y se reconocen como extrañas. Este es un caso de un factor que influye en la inmunogenicidad. Y es bueno decir que las moléculas conservadas no son buenas inmunógenas, es decir, por lo menos moléculas o enzimas que participan en los sistemas o en las vías metabólicas que son glucólisis, que son como necesarias para el mantenimiento de una célula. Esas son muy conservadas y esas nunca las debemos usar como inductores de la respuesta inmune, ¿vale? Colágeno, citocromo C, que es parte de la mitocondria, entonces estas no son las más indicativas. Dime. La tolerancia, o sea, hay un sistema linfoide en la placenta que regula o que tiene un ambiente de tolerancia, entonces hay abundancia de linfocitos reguladores, hay abundancia de células que liberan TGF-beta para que no se respondan, o sea que ante esos antígenos no se monte una respuesta suficientemente para contrarrestar las células del niño. Entonces eso es un capítulo de tolerancia especial. Bueno, otro aspecto que influencia la inmunogenicidad es el tamaño de la molécula. Entonces, a mayor tamaño, mayor inmunogenicidad. Sustancias pesadas de 100 daltons suelen ser buenos inmunógenos. Además, que la molécula sea grande e insoluble. Muy importante que sea insoluble, en ese sentido son mejores inmunógenos. También es importante la heterogeneidad en la composición química, que ya se los había mencionado con la gráfica. ¿Qué es heterogeneidad? Que si yo estoy frente a una lipoproteína es mejor que esté frente a una única proteína. Entonces esa heterogeneidad está dada por la combinación de las diferentes composiciones químicas que encontramos en la naturaleza. En cuanto a los polisacáridos, ya los había mencionado, los cuales se repite un solo azúcar, son malos inmunógenos. También ver la complejidad de la molécula, si es una proteína y la tengo en estructura terciaria, que es una estructura que se caracteriza por tener pliegues hoja beta, por tener hélices alfa. Entonces es una estructura conformacional de la proteína que permite mostrar más epítopes conformacionales y por tanto es mejor inmunógena a que yo tenga la misma proteína como una cadena lineal, ¿vale? Entonces eso es lo que se refiere complejidad. Entonces una cosa es heterogeneidad química, que sería lípido con proteína, glucosa con proteína, y otra es complejidad, ¿sí? Ambos son importantes. También la habilidad de que sea procesado y presentado. Las moléculas que son procesadas por el hospedero con el sistema del HLA, que ya lo vamos a ver, son buenas inmunógenas, porque es un proceso que parte de la destrucción y la degradación y recolecta epítopes conformacionales que son mucho más inmunógenos. Entonces esa forma de presentación, esos tipos de antígenos son mejores inmunógenos, los que proceden del procesamiento a través del sistema HLA. ¿Vale? Bueno, siguiente. También tenemos, entonces, ahí atrás, un ejemplo de cómo hallar diferentes antígenos. Tenemos el antígeno gamma globina, la toxina de la difteria, tenemos la hormona de la insulina y tenemos la aspirina. ¿Cuál es el peso molecular de la toxina de la difteria? 58.000 frente a la insulina,
que pesa 6, y frente a la aspirina, que no pesa menos de un Dalton. ¿Quién es más inmunógeno? En este caso la gamma globulina, porque tiene una estructura conformacional de tipo cuaternario, ¿sí? Entonces esa complejidad de la estructura, a pesar de que no es tan grande, le permite ser mejor inmunógeno. Tenemos la toxina, que pues esa también es una estructura proteica soluble, pero es muy buen inmunógeno. Y ya cero inmunógeno, la aspirina. Ya, siguiente. Bueno, otro concepto importante es lo que tiene que ver con esa capacidad de unión de los anticuerpos por los antígenos. Y ahí venimos con un concepto de afinidad. ¿Qué es afinidad? Afinidad es la capacidad o la alta formación o interacción específica que se da en la capacidad o el número de enlaces e interacciones que se pueden presentar entre un antígeno y un anticuerpo. Vemos que este anticuerpo decimos que es de alta afinidad porque interacciona con todos los epítopes, o bueno, con toda la región del epítope conformacional, mientras que estos son de baja afinidad porque a pesar de que interacciona, solo no es un ajuste completo, o sea, no es altamente perfecto, preciso entre esa región, ¿sí? Entonces, digamos, podríamos decir que solo se forman enlaces en una parte de la molécula con CD1, pero no con CD2 ni con CD3. Mientras los que son de alta afinidad, hay enlaces, alto número de uniones entre ambas actividades. Entonces, es importante que en los ensayos que nosotros hacemos de pruebas diagnósticas, si estoy evaluando un test para detectar antígenos, me asegure de que utilice anticuerpos de alta afinidad, ¿sí? ¿Eso cómo se logra? Pues uno los puede producir en el laboratorio inmunizando los ratones con el antígeno que le permita la mayor capacidad o producción de interacciones entre los dos, entre el epítope y el antígeno, ¿sí? Bueno, siguiente. Y hay otro concepto que tiene que ver con avidez. Resulta que yo les había comentado que los anticuerpos podrían ser de diferente cadena de región FC. ¿Se acuerdan que podían ser alfa, gamma, delta, epsilon y nu? Pues entonces cuando esos genes se traducen en proteínas de la región constante, entonces se va a llamar inmunoglobulina A, inmunoglobulina E, inmunoglobulina M o inmunoglobulina G. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un anticuerpo inmunoglobulina G, un anticuerpo inmunoglobulina M y un anticuerpo inmunoglobulina A. Entonces, la avidez está dada por el número de sitios que pueden interaccionar con el antígeno. Decimos que el anticuerpo IgM tiene mayor avidez frente al IgG, dado que el IgM, que es una inmunoglobulina pentamérica, tendría 10 FAP o sitios de unión al antígeno. Por tanto, está el concepto relacionado al número de sitios que esa inmunoglobulina interacciona con el antígeno. Entonces, es una molécula de mucha avidez frente a un IgG que solo tendría 2 posibilidades, ¿sí? O sea, ¿quién es más ávida? La IgM frente a la IgG. Y entre la IgA y la IgM, pues la IgA que tiene 4. Entonces, afinidad es un concepto que debemos localizar
entre el antígeno y el anticuerpo, entre un único sitio de unión de un antígeno y un anticuerpo, ¿sí? El concepto de afinidad. Mientras que el concepto de avidez se lleva a el número de posibilidades de interacción del antígeno y el anticuerpo. ¿Está claro? Afinidad, un único sitio, y avidez, el número de posibilidades que pueden presentar. Bueno, órganos del sistema inmune. Entonces, hasta acá yo creo que con eso queda bien para mañana el laboratorio, ¿sí? Entonces vamos a continuar con el tema de órganos del sistema inmune, que yo creería que es lo último que falta de la parte de la respuesta inmune innata. Entonces, chicos, tenemos que los órganos del sistema inmune son divididos en órganos linfoides primarios y órganos linfoides secundarios. En la imagen tenemos una imagen del cuerpo humano, y en verde tenemos todo el sistema linfático, que son los vasos linfáticos y los nódulos linfáticos y los ganglios. Este sistema hace parte del sistema inmune, o sea, el sistema linfático pertenece al sistema inmune. Es un órgano secundario del sistema inmune y es lo que vemos en verde. En verde tenemos el nódulo linfoide. Los nódulos linfoides están como toda la cadena ganglionar. Ellos convergen en vasos linfáticos y los vasos linfáticos llegan a ganglios. Los ganglios ya son estructuras más grandes y los tenemos, nódulo y ganglio es diferente, ¿sí? Entonces, tenemos el ganglio ya como una estructura más compleja, donde su función es como recolectar todo lo que traen los vasos linfáticos, ¿sí? Bueno, también otro órgano importante que hace parte del sistema inmune es el vaso, y entre los primarios pues tenemos el timo y la médula ósea. Siguiente. Aquí hay un cuadrito que está en inglés, me perdonen, pero pues me gusta porque me da una buena diferencia de cuál es la diferencia entre los primarios y los secundarios. En cuanto a los órganos linfoides primarios, que están en la barra azul, entonces una de las más importantes características es que su función es permitir el surgimiento, o sea, es donde se producen las células de la respuesta inmune y donde ellas se forman y donde ellas maduran. Otra característica importante es que permiten a las células del stem cell o las células hematopoyéticas proliferar, diferenciarse en progenitores y madurar. Las células de los órganos linfoides primarios contienen las células T y las células B. Nunca están en contacto con los antígenos y experimentan atrofia pues con la edad. Igual, algunas características de atrofia con la edad también las observamos en los órganos linfoides secundarios, como el timo. El timo es primario. En los secundarios tenemos el vaso, que al ser recepcionado no pasa nada que no lo quiten, o sea, digamos que se puede sobrevivir sin esa función. O sea que a pesar de que tienen una función importante, en algún punto si se retiran o si se pierde la funcionalidad, no se afecta la actividad del sistema inmune. Bueno, entonces siguiente. Vamos a empezar con los órganos linfoides primarios. Aquí ya los tenemos. Vamos a quedarnos con la médula ósea. La médula ósea, entonces, aquí tenemos los primarios, el timo y la médula ósea. Siguiente, gracias. En la médula ósea, entonces, vamos a encontrar
que es la que se encuentra en los huesos largos, en el húmero, en la cresta ilíaca, que son los principales focos productores de las células. Cuando eso se llama también hematopoiesis. Ahí se genera el linaje eritroide y el linaje mieloide y el linaje linfoide. La médula ósea entonces está constituida por es una trabécula, es un nicho esponjoso que está constituido por osteoclastos, por células epiteliales trabeculares, por células, por muchos, es muy irrigada, ¿no? ¿Quién no se ha comido el huesito del pollo? Esa es la médula ósea. Entonces es esponjoso, es un órgano que permite entonces el contacto entre las células progenitoras y muchas células que vienen ahí a activar a la célula progenitora y a generar señales para que la célula progenitora entienda que tiene que empezar a producir un linaje determinado frente a algo que se reconoció en la periferia. Entonces es un sitio muy irrigado, es un sitio que también tiene conexiones nerviosas y es un sitio que o sucede un intercambio muy activo y pues que también apenas está como conociendo muchas otras funciones que este tejido desempeña. Dentro de esas otras, además de participar en la respuesta inmune, también es la función central de regulación, la función central de memoria. Recordemos que ahí se vienen células de memoria, almacena las células de memoria. También tiene alguna actividad de vigilancia, también tiene alguna actividad de adaptación frente a crisis energética y bueno, y la hemos utilizado para trasplante de médula ósea, reparación de tejidos a partir de las células madre y también para vacunación. Entonces son algunas de las actividades en las cuales la médula ósea pues ha participado o no solo tiene que ver con el sistema inmune ni con la generación de las células. Bueno, siguiente. El timo. El timo es un órgano que lo encontramos, es un órgano pequeño, bilobulado, que se encuentra en plano y que se encuentra por arriba del corazón, básicamente acá, en esta región, por acá. El timo es un órgano que con la edad involuciona, como ya lo habíamos mencionado, tiene alta actividad cuando se es niño y su máxima actividad es en la adolescencia y ya con los años se va deteriorando, se va atrofiando y de hecho involuciona. Él se hace grande y después se disminuye su tamaño, incluso su peso. Puede llegar a pesar muy poquito, 3 gramos, 2 gramitos. Bueno, el timo es un órgano muy importante porque el timo va a cumplir la función, como ya les había mencionado, de permitir el desarrollo. No genera los linfocitos, solo permite que ellos maduren, que ellos completen su producción de todos los anticuerpos de superficie, receptores de superficie que requiere para llevar a cabo la actividad de esas células de la inmunidad adaptativa. Entonces tenemos que este órgano está compuesto por una cápsula. Él tiene 2 lóbulos, ¿sí? Uno al lado y lado. Tiene una cápsula y tiene unas trabéculas que las podemos ahí ver, y esas trabéculas pues hacen como unos compartimentos dentro del tejido. Aquí vemos una trabécula específica, entre trabécula y trabécula vemos una porción del tejido. Tiene una corteza y una médula. La corteza es la porción más pegada a la porción extracelular, ¿sí? Entonces, Nata, por favor, me señalas todo el cordón gris.
serían las trabéculas y aquí lo verdecito claro, arriba, verdecito claro sería la corteza. Esta corteza es donde van a llegar las células de la médula ósea. ¿Sí? O sea, el linfocito T sale de la médula ósea inmaduro y se viene al timo. Una vez llega acá, va a llegar a la corteza, a esa zona. Y ahí vamos a encontrar una serie de abundante, bueno, primero se caracteriza porque ahí llegan todas, entonces hay un montón de linfocitos inmaduros. Esos linfocitos se llaman doble negativos porque no tienen ni CD4 ni CD8. Esos linfocitos entonces van a empezar a ir un camino, como un transporte a través de esa región. En esa región ellos se van a encontrar con células epiteliales trabeculares, reticulares, con macrófagos, y esas células epiteliales reticulares con el tejido propio del timo se denominan también células nodriza. Esa interacción que ocurre muy íntima entre las células nodriza y los timocitos es lo que permite que ellas vayan madurando. Eso se hace aunado a una producción de quimoquinas que son las que van señalizando por donde el timocito tiene que ir avanzando en esa corteza, ¿vale? Después de que el timocito a través de su camino deja de ser doble negativo, maduró y se vuelve doble positivo. Entonces vemos el doble negativo arriba donde está el puntero, doble negativo. Vemos cómo interacciona, eso gasta tiempo y pasa la flechita roja a doble positivo, la flechita a esas. Ahí ya son doble positivos, son células maduras o inmaduras. Ustedes en la sangre periférica tenemos linfocitos T, CD4 y CD8. Tenemos o solo CD4 o solo CD8. Los que expresan CD4 no expresan CD8 y esos se van a llamar ayudadores. Y los que expresan CD8 no expresan CD4 y se van a llamar citotóxicos. Entonces, una doble positivo es todavía una célula inmadura. Esas células doble positivos se van a definir por ser o CD4 o CD8, ¿vale? Ahí vemos los capilares. Esos capilares van a permitir que cuando la célula ya está listica, por ahí mismo sale. Pero también esto cuando ya es una célula single positivo, como en el caso de arriba CD4, pasa a CD8 y la otra se diferenció. ¿Sí ven? Amarillo CD4, morado CD8. Entonces pasan a un proceso de aloespaciales. Vamos a chequear que esta célula no presente una interacción, una alta afinidad por primero que sepan reconocer las moléculas HLA. Eso se llama mecanismos de selección positiva. Y segundo, vamos a chequear que los antígenos que reconozcan que no reconozcan antígenos propios con alta afinidad, más bien, ¿sí? O sea, que los puede reconocer pero de baja afinidad, digo. Los Treg. Los Treg son una subpoblación de linfocitos que se derivan en los CD4 y que además ellos adquieren otros marcadores de superficie como son el FOSP3 y el receptor de CTLA4. Entonces, esas dos cosas es lo que lo llama a esa célula y además ese CD4 como un linfocito T regulador, pero es después de que esté en CD4 o CD8. Bueno, esa se llama el mecanismo de tolerancia central. Son linfocitos que van a regular la respuesta inmune y se generaron en el timo.
Hay otra subpoblación de linfocitos reguladores que surgen a partir en sangre periférica, dependiendo de la dinámica que haya. Si hay necesidad de parar la inflamación, entonces en sangre periférica, digamos mucha interleuquina 10, hace que los linfocitos, un linaje de linfocitos como que se convierta, se activa el programa transcripcional de un T regulador, pero ese T regulador es periférico. Es muy diferente al T regulador tímico. Pero bueno, eso era para tolerancia. Bueno, entonces, les estaba diciendo que estos timocitos, miren todo lo que hace el timo. Además de permitir que madure, entonces ahora ¿qué es lo que va a hacer? Va a probar que no reconozca lo propio. Entonces, si se llega a pillar células, clones, que reconocen lo propio con alta afinidad, los elimina. Y se llama eliminación de linfocitos T autorreactivos. Y eso se llama selección negativa. ¿Vale? Entonces, en el timo ocurren los procesos de selección positiva y negativa. ¿Quedó claro? Bueno. ¿Alguna pregunta con el timo? El timo es muy importante. ¿Les quedó claro? Cuando una vez ya la célula se salvó de la muerte, pasa a la médula. Y en la médula ya no vemos abundantes timocitos. El 90% de esas células son eliminados por apoptosis. Solo 10% pasan los exámenes y son los que salen a sangre periférica, como células T vírgenes, CD4 o CD8. Esa es la función del timo. Bueno, aquí tenemos ya los CD4 y CD8 listos, y cuando ellos están ya preparados y reciben señales de supervivencia, se van por sangre, por las médulas a sangre periférica. Ellos se van y se van a establecer, siguiente, en el ganglio. Entonces el ganglio es ya un órgano linfático secundario. El ganglio tiene una estructura súper especial. Él se caracteriza porque tiene unos vasos aferentes. Esos vasos aferentes, que son estos verdes, o allá que vienen las flechas naranja, traen la linfa. La linfa es el líquido que surge a partir del líquido que se sale de los capilares del sistema venoso. Entonces, todo ese líquido intersticial se recoge, ese líquido que se filtra de la sangre se recoge en un vaso linfático. Y ahí, entonces, lo que hace la linfa es recoger como el mugrecito o todo el líquido que sale de la sangre, que se filtra, ese espacio intercelular, se recoge en nódulos, en sinusoides, que van uniéndose hasta que forman vasos linfáticos. Y ahí ya va corriendo lo que llamamos linfa. Esa linfa se va por todo el sistema linfático y llega al ganglio. En el ganglio va a llegar por los vasos aferentes, que es donde tenemos las flechas. El ganglio tiene una estructura capsular, tiene también como el timo, una corteza, y también tiene una porción central que es la médula. En la corteza tiene unos folículos que se denominan folículos primarios. Esos folículos son regiones que aquí con coloración de hematoxilina eosina vemos más coloreados, ¿sí? Estos son los folículos primarios y secundarios. Acá hay secundarios porque ¿qué? El secundario tiene un centro germinal. Ven que hay como una región más blanquita, ¿sí? Este sería el centro germinal
y ya el resto del folículo. Ahí va a ocurrir también una serie de eventos muy importantes que van a permitir la activación de la respuesta inmune adaptativa. Bueno, ¿qué más podemos decir del ganglio? Entonces, tiene una corteza. En la corteza la llamamos la zona de linfocitos B, que se encuentran agregados en los folículos primarios. Y tiene una zona de T que la vamos a encontrar en la región central, que corresponde a lo rosado con gris. En esa médula se llama la zona de los T. Ahí van a estar presentes los linfocitos vírgenes. También ahí va a haber una zona entre los folículos y la corteza, hay una zona que está llena de células dendríticas, también pueden llegar aquí por estos vénulas, células dendríticas que están presentes pillándose lo que llega por la linfa, ¿sí? O sea, lo que llega por la flecha negra, ahí a la entrada vamos a ver células dendríticas, esperando que captamos, que reconocen, porque la linfa pues viene a purificar, como a presentar ahí los antígenos. Entonces esas células dendríticas que pueden estar ahí localizadas o que vengan de un proceso como el ejemplo de la mano que me corté, ¿no es cierto? Que vengan desde el dedo, que se vienen al ganglio linfático de la axila, o sea, pueden venirse en un proceso de procesamiento del antígeno que se pillaron en ese sitio, o pueden estar ahí localizadas, ¿sí? O sea, esas son las dos maneras como en el ganglio se activan las respuestas inmunes. Entonces, esa es la manera, listo. ¿Qué otra cosa? De siguiente. Esta es la imagen de un folículo primario. Ahí se va a complicar la cosa, pero bueno, chicos. Los linfocitos T, bueno, voy a coger el tablero. En el ganglio podemos activar dos cosas.
cuando un linfocito B se activa, también hace expansión clonal como el linfocito T. Lo que pasa es que la base es aquí, porque es aquí. En cambio, el linfocito T lo hace en la médula. Y este linfocito B que acaba aquí de ser activado, ¿sí? Este linfocito empieza a hacer expansión clonal, que es lo que tengo acá.
daña el corazón, no se eliminó el parásito y ellas se volvieron exhaustas. Un fenotipo de agotamiento. ¿Qué tanto tiempo puede durar el proceso de la maduración? La maduración ejecutiva, Pasa desde que, bueno, se crea. desde que llegues a empezar en 30 días. Sí, eso es
para lo oral. Y ya saben